Y esto no tiene muchos secretos, es bastante simple, la verdad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Segovia, nuevamente con ustedes para presentarles un compartir muy especial, un compartir espiritual con un gran líder espiritual, escritor y obviamente conferencista, ya lo conocen desde hace tiempo, y que ha sido un placer contar con su amistad, haber compartido con él diversos talleres, inclusive el año pasado físicamente en Chile. Para mí, seguir a Emilio Carrillo ha transformado mucho mi vida. Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Un abrazo muy fuerte. Pues mira, estoy muy bien, estupendamente, viviendo todos los acontecimientos distópicos que nos rodean con serenidad, con confianza, con conciencia. Y en el aquí y ahora, encantado de compartir contigo, retomando ese encuentro en Santiago de Chile al que te hacía referencia, de hace un año aproximadamente, y agradeciéndote que abras esta ventana virtual para poder compartir en común. Así que muchas gracias. No, gracias a ti, Emilio, por tu tiempo, por abrirnos tu corazón. Y bueno, como te decía antes de la grabación, ¿cuál sería la primera pregunta o el primer concepto para entablar una conversación o compartir espiritual contigo? Y hay algo importante que yo veo en esta era, en esta humanidad, lo que se está viviendo, que precisamente si esto lo trasladamos 10 años atrás o 20 años al futuro, va a ser lo mismo, lo que estamos viviendo. Siempre va a haber algo afuera, siempre va a haber algo que esté sucediendo afuera. Y la respuesta que yo he sentido es ir hacia adentro. Y ahí es donde viene algo que lo he escuchado y lo he aprendido mucho de ti. ¿Quiénes somos? Conciencia. Conciencia con ese C. Por ahí podemos partir, por favor, Emilio. Pues es un buen comienzo, sin duda ninguna, Rodrigo. Estamos hablando de un tema fundamental, el conocerse uno mismo. Es la expresión, el conócete a ti mismo, fue la expresión en la que los grandes sabios de la antigüedad sintetizaron toda la sabiduría, porque ellos se dieron cuenta de que aquel ser humano que es capaz de mirar hacia adentro, de observarse y de conocerse, se le abren las puertas de la sabiduría. La sabiduría no es una entelequia, la sabiduría es una realidad, la sabiduría está en cada uno, en nuestra dimensión más profunda y verdadera, y de ahí que ellos hablaban de conócete a ti mismo, y en la escuela pitagórica y en la escuela y en la academia platónica se decía conócete a ti mismo, y de esa forma conocerás al ser humano, conocerás el universo y conocerás a Dios. Fíjate lo que se nos abre cuando una persona se conoce uno mismo. Y el conocimiento de uno mismo, como tú muy bien apuntas, tiene que ver con la conciencia. De hecho, el término conciencia, que en castellano, como tú bien sabes, hay dos palabras que se parecen mucho, pero que tienen un significado bien diferente. Conciencia, sin S, y consciencia, con S. Dice el diccionario de la Academia Española de la Lengua que la conciencia sin S tiene que ver con cuestiones morales relativas al bien y al mal. Y a mí me gusta compartir que eso no me ocupa ni me preocupa principalmente. Lo que me ocupa no es la conciencia, las cuestiones morales, sino la consciencia, con ese, que el diccionario dice que tiene que ver con una, yo diría que triple capacidad. Primero, la capacidad de conocerse a uno mismo. El conocimiento de uno mismo tiene que ver fundamentalmente, Rodrigo, ya no solamente con la observación de cómo estamos desde nuestros componentes, vamos a llamarle efímeros, pasajeros, como el físico, como el energético o vitalidad, como el mundo emocional, como el mundo mental, que por supuesto que tenemos que conocernos ahí, tenemos que observarnos para armonizar, para equilibrar todos nuestros componentes físicos, energéticos, emocionales y mentales, y la personalidad que está asociada a esos componentes físicos, emocionales y mentales. Pero el conócete a ti mismo y la conciencia en su primera dimensión, en su primera capacidad, va más allá de eso, porque es sobre todo una alerta sobre lo que realmente somos. Un darnos cuenta que mucho más de la apariencia somos una esencia, mucho más allá de esos componentes perecederos a los que he hecho mención, lo físico, energético, emocional, mental y la personalidad a ello asociada. Mucho más que eso, somos una esencia con el nombre que cada uno le quiera dar: espíritu,
alma, conciencia, amor, luz, energía, que cada uno lo llame como considere oportuno y como le parezca mejor, pero ojo, ojo, la clave de la esencia es que no es perecedera, es imperecedera, no es efímera. Esa es la clave. Por tanto, el conocernos a nosotros mismos tiene sobre todo esta primera capacidad, el reconocer la esencia, lo imperecedero, si queremos también denominarlo así, lo divino, la naturaleza verdadera que hay en cada ser humano, que hay en ti y que hay en mí. A mí me gusta llamarlo el conductor, para diferenciarlo del coche, que sería lo efímero y perecedero que hay en el ser humano. Y esta es la primera capacidad que conlleva la consciencia, el conocimiento de uno mismo. La segunda capacidad es el conocimiento de la realidad que nos rodea. También lo dice el diccionario de la Academia Española de la Lengua, conocer la realidad que nos rodea. Y el conocimiento de la realidad que nos rodea significa cultivar la mente abstracta, es decir, buscar, indagar, investigar, centrarnos en cuestiones de la vida que no sean solamente las cotidianas y ordinarias y rutinarias, sino también en cuestiones trascendentes, que tengan que ver con la ciencia, con las artes, con la espiritualidad, con la filosofía, para que de esa manera nuestra mente se vaya abriendo, nuestra mente se vaya expandiendo y logremos discernimiento. Y el discernimiento conlleva tener criterio para no estar al pairo de lo que nos digan los otros, para no creernos a pie juntillas las versiones oficiales, para tener capacidad, como decía antes, de discernimiento y conocer lo que está ocurriendo en la realidad que nos rodea. Esa es la segunda capacidad, esa es la segunda dimensión de la consciencia. Y por fin la tercera capacidad y la tercera dimensión de la consciencia es ligar el conocimiento de uno mismo con el conocimiento de la realidad exterior, buscando un equilibrio. Es la forma de interactuar con la realidad que nos rodea desde el conocimiento de ti mismo y el conocimiento de esa realidad, buscando un equilibrio, buscando una armonía en nuestra forma de movernos por el mundo, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de actuar, para que esa presencia de lo que realmente somos en conexión con esa realidad que indagamos y que conocemos se desarrolle de un modo que saque lo mejor de nosotros mismos y lo ponga al servicio de los demás. Con todo, es así como podríamos resumir todo lo que tiene que ver con el conocimiento de uno mismo y con la consciencia. Emilio, hablando de eso, mencionaste una palabra muy importante, discernimiento. ¿Cómo podremos ver en la práctica la diferencia entre el discernimiento y la inteligencia? Muy bien. Decían precisamente los antiguos, los sabios antiguos, que en el mundo mental del ser humano, cosa que está también confirmándose por la psicología contemporánea, en el plano mental del ser humano hay dos niveles. Hay un nivel mental que es el apto para lo ordinario, cotidiano y rutinario a lo que antes hacía referencia, para las cuestiones del día a día. Pero tenemos un nivel en nuestro plano mental que está preparado, pero hay que cultivarlo para plantearnos cosas de mayor enjundia. Lo que tiene que ver con quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, lo que tiene que ver con el significado profundo de la vida y de la existencia, lo que tiene que ver con la vida y con la muerte, si hay vida después de la muerte, qué es la divinidad, cuál es el origen del universo, cuáles son las grandes cuestiones de la existencia y de la vida. Todo eso que, como antes señalaba, tiene que ver con lo científico, con lo espiritual, con lo filosófico y con lo artístico, son los temas que van abriendo nuestra mente abstracta. Pues bien, podríamos decir que la inteligencia tiene que ver con la mente concreta. También tiene una especie de pierna, como si fueran dos piernas, tiene una pierna en la mente abstracta, pero sobre todo la inteligencia está relacionada con la mente concreta. En cambio, el discernimiento está en íntima conexión con la mente abstracta. Y es más, no es que esté solo en conexión con la mente abstracta, es que es fruto de la expansión de la mente abstracta. El discernimiento llega a la persona que en su día a día va incorporando esas cuestiones trascendentes y de esa forma, con lo que lee, con lo que conversa, con lo que ve en vídeos y películas, etcétera, etcétera, va expandiendo su mente abstracta. Y eso tiene como consecuencia, tiene como fruto
el discernimiento. El discernimiento no es algo que se compre, no es algo que se consiga. El discernimiento llega y llega cuando la mente abstracta se va expandiendo. Y el discernimiento tiene como peculiaridad, Rodrigo, el que, en primer lugar, transforma la vivencia en experiencia. Eso no se puede hacer a través de la inteligencia. El discernimiento transforma la creencia en vivencia, la creencia en experiencia. A través de la inteligencia tú puedes acceder a cosas y te las puedes creer porque resuenan en ti, porque de alguna forma puedes percibir que eso tiene que ver con la realidad, o incluso sin percibirlo claramente, pero consideras que son cosas buenas para ti y te quieres creer. Por ejemplo, ¿hay vida después de la muerte? Bueno, pues una persona puede creer que hay vida después de la muerte porque, entre otras cosas, te ayuda a vivir mejor, con menos miedo a la propia vida y a la propia muerte, y estás más protegido ante los posibles acontecimientos que puedan suceder en cuanto a muerte de seres queridos. Pero eso lo haces a través de la inteligencia. El discernimiento es mucho más que eso. El discernimiento transforma esa creencia en una vivencia. No es que quieras creer que la muerte no existe, es que lo ves, es que lo percibes, es que lo vives. Por eso transforma la creencia en experiencia, la creencia en vivencia. Eso se consigue con la expansión de la mente abstracta, que tiene como fruto el discernimiento, y ese discernimiento te permite transformar la creencia en vivencia. Y junto con eso, el discernimiento también posibilita el saber cosas sin saber por qué las sabes. Lo sabes y no sabes por qué lo sabes, pero lo sabes. Y no tienes ningún tipo de duda al respecto. Y si alguien te pregunta, bueno, pero tú ¿cómo consideras que sabes eso? ¿Cómo tienes esa seguridad? Es muy difícil de explicar, porque tiene que ver con algo que trasciende la mente concreta, que trasciende la inteligencia y que tiene que ver con una intuición, que tiene que ver con una inspiración, que tiene que ver con un acercamiento a la realidad por canales que no son los consabidos de la mente concreta, sino que son otros canales que están ya a medio camino entre lo que somos pereceramente y lo que somos de forma imperecedera. Así que hay una gran diferencia entre la inteligencia y el discernimiento es el hijo, es el fruto de la expansión de la mente abstracta cuando nos preguntamos cosas, cuando leemos, cuando conversamos y cuando enfocamos nuestra vida no solamente a lo rutinario, el sota, caballo y rey de lo material, sino a cuestiones trascendentes de la vida en lo científico, en lo filosófico, en lo espiritual y en lo artístico. Emilio, entonces podemos decir que empezar a tener discernimiento en nuestra vida, haciendo una introspección, pero lo que yo comprendo desde mi corazón como experiencia y como vivencia, podríamos decir que el discernimiento nos acerca más al cuerpo causal para poder entrar en este proceso de apertura de Antakarana. Claro, podríamos decir que el discernimiento tiene que ver ya con nuestro yo superior. Es un regalo de nuestro yo superior. Cuando hemos hablado de lo perecedero y de lo imperecedero, cuando hemos hablado de lo que es efímero y lo que no es efímero en el ser humano, a lo perecedero yo lo he denominado coloquialmente el coche. También se le llama el pequeño yo, nuestro yo físico, emocional, mental y la personalidad a él asociada. Eso es lo perecedero, el pequeño yo. Y eso es lo que tiene fecha de caducidad en el ser humano. Pero en los seres humanos hay otro componente que, en contraposición al anterior, podríamos denominarlo el yo superior. Frente al pequeño yo, el yo superior. El yo superior no es visible a simple vista, no lo vemos en el espejo, pero lo podemos percibir íntimamente cuando vamos comprobando su existencia y vamos viviendo cada vez más en conexión con ese yo superior, con la presencia en nuestra vida de ese yo superior. Y ese yo superior tiene como componentes fundamentales lo que en el cristianismo se denomina el espíritu y el alma, la dimensión espíritu-alma, siendo el espíritu la chispa divina, la genuina chispa divina, y siendo el alma una especie de instrumento que usa el espíritu para interrelacionar con la materia, para envolverse en la materia. Entonces, cuando tú hablas del cuerpo causal, es un término en el que desde la doctrina teosófica, desde muchas escuelas
gnósticas y esotéricas, se suele ligar al alma, ese alma individual que hay en ti, ese alma individual que hay en mí, que tienen por encima un espíritu uno, que es uno, aunque esté en cada uno, pero el alma sí tiene una individualidad, sí tiene una autoconsciencia y podemos hablar de la tuya, podemos hablar de la mía. Pues bien, eso es lo que también se denomina cuerpo causal. Y lo que se nos ha enseñado en todas estas grandes aportaciones de la sabiduría es que en la medida en la que tú vas abriendo la mente abstracta, en la medida en que la mente abstracta se va expandiendo, esa mente abstracta, precisamente por ser la apta para atender lo trascendente, está en íntima conexión con lo álmico. Está en íntima conexión con lo que Platón, por ejemplo, llamaba los atributos y las cualidades de nuestra alma, desde la virtud a la belleza, y ahí va incluido el discernimiento. En la medida en que la mente abstracta la vamos usando, simplemente con el uso, con ir atendiendo cada vez más, no solamente a lo rutinario, sino a lo trascendente en nuestra vida, la mente abstracta se va expandiendo. Y cuando la mente abstracta se expande en íntima conexión que está con nuestras cualidades y atributos álmicos, se nos ha dicho también que entre la mente abstracta y la mente concreta, como ambas pertenecen al plano mental, hay un punto de conexión. Es como si nuestro plano mental, Rodrigo, fuera una casa de dos plantas, una casa de dos plantas, la planta de abajo y la planta de arriba. Y entre la planta de abajo y la planta de arriba hay una escalera, ¿no?, que ayuda a pasar de la una a la otra. Pues bien, en la medida en la que la mente abstracta se va abriendo, la escalera se va también abriendo. Es como si esa escalera que conecta la mente concreta con la mente abstracta, la mente inferior con la mente superior, fuera una especie de garbancito. Es como si tuviera que desplegarse. ¿Y cómo se despliega? ¿Cómo se abre? ¿Cómo se crea y se genera ese puente? Expandiendo la planta superior, expandiendo la mente abstracta. Usas la mente abstracta, se expande y entonces la escalera se va ensanchando. La escalera se va ampliando, el punto de conexión entre la mente abstracta y la mente concreta se va abriendo y se va ampliando. Pero claro, el punto de conexión, que es lo que los antiguos llamaron con esa denominación que tú has usado, antakarana, que significa literalmente lo que está antes del alma. Es una palabra sánscrita que significa lo que está antes del alma. Esa escalera que es antakarana, cuando esa escalera se abre gracias a la expansión de la mente abstracta, lo que baja por esa escalera, dicho de una forma coloquial, lo que llueve, lo que baja por esa escalera, la cascada que se abre y que cae por esa escalera, ya no solamente deviene de la mente abstracta, sino que como la mente abstracta está en íntima conexión con el alma, lo que empieza a bajar sobre el pequeño yo, sobre nuestro mundo mental de la mente concreta y también sobre nuestro mundo emocional y nuestro mundo físico, lo que empieza a bajar, lo que empieza a llover, la cascada que empieza a caer, son los atributos y las cualidades de nuestra alma. Y entre esas cualidades está el discernimiento al que hemos hecho referencia. Y por supuesto que por esa escalera que es antakarana, cuando se abre gracias a la expansión de la mente abstracta, vienen más cosas. El discernimiento es un regalo maravilloso. La conversión, la transformación de la creencia en vivencia es un regalo colosal. El empezar a saber cosas sin saber cómo se sabe es algo espectacular. El fomento de la inspiración, de la intuición, es algo potentísimo. Pero vienen más cosas, Rodrigo, porque viene también un reconocimiento cada vez mayor de que en la vida no hay casualidades. Te empiezas a dar cuenta, gracias a esa lluvia que cae por la escalera, por Antakarana al abrirse, te empiezas a dar cuenta, por ejemplo, Rodrigo, de que todo tiene un sentido profundo, de que en la vida no hay casualidades, sino causalidades, que la vida está llena de sincronías y está llena de señales, que todo tiene un porqué y un para qué, incluso aquello que la mente rechaza, lo que San Juan de la Cruz denominó las noches oscuras. También las noches oscuras, también ellas tienen un porqué y un para qué y son un factor de impulso en nuestro crecimiento personal y en nuestro desarrollo en conciencia y en nuestra evolución espiritual. También de eso, de esos patrones, de esa confianza en la vida, también eso va siendo un regalo de la apertura de Antakarana y de la lluvia a través de la mente abstracta de nuestras cualidades álmicas. Pero es que también llega, y podría seguir mucho tiempo hablando de los regalos que devienen de ahí, pero por poner otro ejemplo, también llega por esa vía lo que en el cristianismo se denomina la gracia.
Seguro que las personas que sigan este vídeo, más de uno, más de una, ha oído hablar de eso de la gracia. Pero claro, ¿eso de la gracia qué es? La gracia no es saber contar chistes. La gracia es una cualidad trascendente, que en el mundo del hinduismo se llama Chanti, una profunda paz interior, que en el mundo del budismo se denomina Ananda, un estado de bienaventuranza. Y me da igual que utilicemos el término Ananda, Chanti, gracia, son cosas que caen, es algo que cae por Antakarana, que llega a nosotros a través de la apertura de Antakarana por la expansión de la mente abstracta, y que lo que te va aportando es una felicidad interior. No algo, como tú también apuntabas, Rodrigo, no algo que tenga que ver con lo de fuera, sino algo que tienes dentro. La felicidad como estado natural del ser. La felicidad que no tiene que ver con que las cosas vayan bien o mal fuera. No, da igual. Las circunstancias de la vida pueden ser las que sean, a juicio de la mente, positivas, negativas, utópicas, distópicas, pero tú ya te has centrado, tú ya estás viviendo de un modo que tiene que ver con tu presencia y se disfruta de esa gracia, de ese chanti, de ese ananda, que es en definitiva una especie de felicidad incausada, una felicidad que está más allá de las causas externas. Todo esto y mucho más, Rodrigo, tiene que ver con algo tan importante y a su vez tan sencillo como expandir la mente abstracta. Cuando leemos, cuando vemos vídeos y cuando vemos películas, cuando mantenemos conversaciones, cuando hacemos encuentros con nosotros mismos de silencio y de meditación, todo eso, cuando tiene un componente trascendente, cuando va más allá del ordinario, cotidiano y rutinario, del sota, caballo y rey de lo material, va expandiendo nuestra mente abstracta, abre Antakarana, esa escalera que une el plano superior e inferior de nuestra mente, y a partir de ahí van llegando estos maravillosos regalos. Y esto no es teoría. La gran ventaja es que esto no es teoría. Hombre, tiene una teoría, la que yo acabo de explicar, pero la gran ventaja, Rodrigo, es que esto se vive. Lo han vivido hombres y mujeres a los que calificamos de sabios y sabias a lo largo de la historia de la humanidad. Lo han compartido con nosotros para que podamos seguir ese camino, para que podamos vivir esa experiencia. Y aquellas personas que la viven pueden atestiguar que esto es así. Yo personalmente y modestamente puedo atestiguar que esto es así. Como con el uso de la mente abstracta se abren una serie de cosas que están ahí, como esperando el poder aparecer, y cuando aparecen la vida se transforma porque empiezas a ver las cosas de un modo radicalmente distinto, no ya desde la apariencia, sino desde la esencia y de la auténtica realidad. Claro, por supuesto, y es algo maravilloso lo que comentas, Emilio, el vivirlo, el verificarlo, el realmente no dejarlo solamente en la mente concreta, sino hacerlo. Y tus grandes enseñanzas han sido esas, verificarlo, pasarlo por el filtro propio y quedarse con lo que en ese momento nuestro nivel de conciencia necesita, porque es perfecto. En este estado de Antakarana, lo que comentas, yo veo que también un gran regalo, como lo comentas, darse cuenta de nuestra esencia, del amor que somos, y realmente amor, ya no hay más. O sea, realmente ver que la vida es perfecta, que todo sucede para algo. La autoconceptualización de lo bueno y lo malo tiene una razón, y es la evolución, y allí está para experimentarlo. Como almas encarnadas venimos a experimentar algo, por decir algo, traición, y tenemos personas alrededor que lo rodean y nos lo dan, pues son grandes maestros porque nos los están dando, ¿cierto? Y algo también maravilloso es poder darnos cuenta de esa gran esencia, de que realmente somos espíritus con cuerpo para nuestra evolución. Y esto que comentas de que lo has vivido, pues bueno, tú has tenido una experiencia cercana a la muerte, en donde pudiste estar en ese plano, en ese proceso del tránsito, en atravesar ese río. ¿Nos puedes comentar algo relacionado a eso, Emilio? Con mucho gusto, Rodrigo. Sí es fundamental que nos demos cuenta que todo lo que aquí estamos compartiendo va dirigido, antes lo comentaba y lo subrayo ahora, a sacar lo mejor de nosotros mismos y a ponerlo al servicio de los demás. Sacar lo mejor de nosotros mismos porque es vivir desde la esencia. Imagínate sacar
lo divino que hay, la chispa divina, la naturaleza divina que hay en nuestro ser y sacarla, hacerla presente en nuestra vida. Eso es lo que Jesús de Nazaret, Cristo Jesús, llamaba el amor a uno mismo, que no tiene que ver con nada egoico, nada egocéntrico, sino que es vivir cada vez más no desde la apariencia, sino desde la esencia. Y a partir de ahí, sacando lo mejor de uno mismo, ponerlo al servicio de los demás. Por eso él decía, ama al prójimo como a ti mismo. Palabras de Cristo Jesús. Pero claro, tienes que amarte a ti mismo, porque si no, ¿qué le vas a dar al prójimo? Ama al prójimo como a ti mismo. Ámate, ámate, saca lo mejor de ti y eso ponlo al servicio de los demás. Porque si no sacas lo mejor de ti, ¿qué le estás dando al otro? ¿Qué amor al prójimo estás desarrollando? ¿Tus miedos? ¿Tu egoísmo? ¿Tu egocentrismo? ¿Tus recelos? ¿Tus desequilibrios y tus desarmonías emocionales y mentales? Céntrate, saca lo mejor de ti, crece, desarróllate en conciencia, evoluciona espiritualmente y ama al prójimo poniendo todo eso al servicio del otro. Con lo que este camino no es un camino de egoísmo, no es un camino egótico, no de encerrarte, no, es un camino de avance interior, sí, pero para ponerlo al servicio de los demás. Cosa que hoy, en la circunstancia que estamos viviendo, es especialmente importante, enormemente importante. Estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Para ser claro, absolutamente claro, Rodrigo, estamos en una sociedad, en una humanidad llena de conflictos y de convulsiones. Estamos viviendo experiencias de tensión como nunca antes habíamos vivido, desde el punto de vista que están afectando por primera vez a la humanidad como un todo. En el mes de abril o mayo, no recuerdo qué día, estuvimos, porque a mí también me correspondió, estuvimos confinados en nuestros domicilios el mismo día 3.500 millones de seres humanos. Son circunstancias que nunca antes habían dado. Pero ojo, estas circunstancias no van a amainar. Y el que lance esa falsa esperanza está llamando a la confusión. Este oleaje distópico va a ir a más. Y la gran aportación que nos puede hacer este oleaje distópico es precisamente lo que estamos hablando aquí. Que la mirada deje de estar permanentemente enfocada afuera y empieces a enfocarlo hacia ti, a sacar lo mejor de ti y a ponerlo al servicio de los demás. Será así como en medio de ese huracán nos podamos situar en el centro del huracán, porque en el centro de un tifón es donde no hay viento, la temperatura es cálida y los cielos están despejados. Y desde el centro del huracán tender la mano al servicio de los demás, de muchas personas que van a estar en el torbellino sin entender qué está pasando y sin darse cuenta que todos estos acontecimientos, esta noche oscura de la humanidad, tiene un sentido profundo para que cada vez más seres humanos vayan tomando conciencia y vayan dirigiendo su vida no a la apariencia, sino a la esencia, por utilizar este esquema que es sencillo de entender, viviendo cada vez más no desde el coche, sino desde el conductor. Y una experiencia cercana a la muerte pone en evidencia la realidad de esto. Las experiencias cercanas a la muerte, Rodrigo, siempre se han dado, no es algo que se dé ahora, siempre se han dado. Por ejemplo, a los más curiosos, le invito a leer las últimas páginas de un libro que muchas personas han oído hablar de él y muy pocas habrán leído. Porque además es un libro gordote, muy gordote, que tiene como título La República. Su autor, Platón. Y en ese libro Platón recoge ni más ni menos que los diálogos con Sócrates. Fíjate, Platón y Sócrates. Pues dentro de ese libro, que es bastante gordo, como digo, tiene la ventaja de que es fácil de localizar porque está en las últimas páginas, se narra con precisión una experiencia cercana a la muerte. Estamos hablando de un texto que tiene unos 2.500 años en números redondos y ahí se describe con bastante detalle la experiencia cercana a la muerte de un soldado llamado que teóricamente muere en el campo de batalla, pero que cuando su familia lo va a enterrar, revive y cuenta lo que ha vivido en ese espacio de muerte.
Y lo que narra es una experiencia cercana a la muerte, tal como hoy se describe en cada vez más libros. Porque afortunadamente hoy las experiencias cercanas a la muerte se han divulgado. Y no se han divulgado solo desde el punto de vista de personas que tienen que ver con lo espiritual. No, no, no. Ha habido científicos, neurocirujanos, médicos que han escrito sobre las experiencias cercanas a la muerte. Hoy ya ha quedado atrás esa teoría de que las experiencias cercanas a la muerte son una especie de reacciones del cerebro cuando está muriendo, unas reacciones químicas, neuronales. No, 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 todo eso ha ido quedando atrás porque además se ha podido percibir, porque son tantos los casos de experiencias cercanas a la muerte, se han podido percibir que en esas experiencias se viven circunstancias que no pueden ser fruto de la fantasía, que es como si abrieran puertas de un conocimiento, abrieran puertas de una sabiduría que no se puede inventar, que no se puede fantasear sobre ello. Y ten en cuenta que en ese país donde hay estadísticas para todo, me refiero a Estados Unidos, el Instituto Gallup hace unos años, que es un instituto, una corporación de estudios demoscópicos, hace unos años investigó las experiencias cercanas a la muerte y llegó a la conclusión de que en Estados Unidos hay 5 millones de personas, que se dice pronto, 5 millones de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Pues imagínate en todo el mundo la cifra de personas que habremos tenido experiencias cercanas a la muerte. Y lo que podemos compartir es muy similar, y es muy similar a lo que narra en la República de Platón. Y fundamentalmente el gran mensaje, el núcleo duro de lo que se percibe y de lo que se ve, es que esto es una cosa y nosotros somos otra. Porque en la experiencia cercana a la muerte, el cuerpo, con todo lo que conlleva, está en la cama del hospital, en mi caso, en la cama de la UCI de un hospital, o está en la cuneta de una carretera, o está en la calle tumbado muerto, pero tú estás fuera del cuerpo. Y estás viendo tu cuerpo, tú estás viendo tu cuerpo fuera del cuerpo. Y ahí se percibe claramente de que hay algo más allá de la apariencia. Y ese algo, la gran ventaja, Rodrigo, es que no solo se puede vivir a través de una experiencia cercana a la muerte, es que se puede percibir en la vida cotidiana. No hace falta, es decir, no vale decir, ah, claro, como esta persona ha tenido, entre comillas, la suerte de tener una experiencia cercana a la muerte, pero yo no la he tenido, con lo cual ese nivel de trascendencia queda fuera de mi alcance. No, no, que va, que va. Sí, es muy sencillo. Es tan sencillo como respirar conscientemente. Una respiración pausada, una respiración consciente, calmada, más lenta de la habitual y más profunda de la habitual. Cerrar los ojos en silencio en tu casa, en un sitio que estés cómodo y empezar a percibirte. Y empezar a percibir tu mundo físico que está ahí. Te tienes que sentar, a veces la postura no es cómoda. O te pica la nariz o te pica la oreja mientras que estás ahí sentado en silencio con los ojos cerrados y respirando en consciencia. Y junto con tu mundo físico puedes percibir también la vitalidad, la mayor o menor gana de hacer cosas que puedas tener, cómo te encuentras anímicamente, que tiene que ver con lo que se llama el cuerpo energético de una persona, la vitalidad de una persona. Y puedes percibir tu mundo emocional, cómo estás emocionalmente, si estás triste, si estás alegre, si estás calmado, si estás distorsionado por alguna circunstancia. Puedes percibir tu mundo mental, los pensamientos, que aunque guardes silencio verbal, los pensamientos siguen ahí, ¿verdad? Todo eso lo puedes percibir. Y ahí viene la gran pregunta. ¿Quién está observando todo eso? ¿Quién es el que observa? ¿Quién es el que está ahí observando lo que se mueve en lo físico, en lo energético o vital, en lo emocional o lo mental? A eso es lo que en la tradición oriental llaman el tercer ojo, el testigo. El tercer ojo o el testigo. Ese tercer ojo que simbólicamente se suele reflejar aquí es la ventana que se está mostrando para poner en evidencia que hay algo más, que hay una conciencia que está más allá de lo aparente. Y en la medida en que una persona va avanzando en este camino, esto se va haciendo muy evidente porque, entre otras cosas, como compartíamos hace unos minutos, llega el discernimiento y entonces ya nada de creencias, es una vivencia directa donde la presencia se pone de manifiesto en cada instante del día a día. ¿Hace falta un camino? Sí, hace falta un proceso que hay que vivir en el aquí y ahora, sin prisa, pero sin pausa, pero que tiene como resultado final lo que tantos sabios y sabias nos han anunciado. Esa presencia y ese vivir desde la esencia que en el cántico espiritual tan maravillosamente escrito por San Juan de la Cruz
dice que significa vivir 1000 gracias derramando, 1000 gracias derramando. La vida se transforma y el cielo se trae a la tierra y la presencia que somos se manifiesta en nuestro día a día, 1000 gracias derramando, porque somos ese amor al que tú hacías mención y ese amor se empieza a manifestar hacia todo y hacia todos, hacia los que piensan como tú y hacia los que ven las cosas de una forma distinta que tú, los que se creen las versiones oficiales y los que indagan más allá de las versiones oficiales, aquellos que tienen miedo y aquellos que no tienen miedo, aquellos que se califican de responsables y califican a los demás de irresponsables. Da igual, todo el amor engloba todo lo integra y te das cuenta que todo está en su sitio, que cada persona está en un estado de conciencia, tiene su propia visión del mundo y se les respeta con ternura y con tolerancia y con empatía, porque están en el camino. Todos estamos en el camino y eso es lo que no deberíamos olvidar. Y en el seno, en el interior, en la naturaleza verdadera de cada uno está la divinidad. Y ahí somos hermanos, ahí somos absolutamente una unidad fraternal. Claro, porque estamos todos conectados, como me gusta mucho el símil que utilizas del árbol. Todos somos como almas individuales, una hoja de ese gran árbol que es el alma colectiva. Y obviamente pues hablamos más arriba, en el plano más sutil, en la fuente original del espíritu. Y esa parte del amor, la septología, que todo es perfecto, el que es. Acéptalo tal. Lo demás es sufrimiento. Aceptar a las personas como son, las cosas como son, las situaciones como son. Lo demás está en ese cuaternario inferior, bien orientado por la mente, que me encanta y utilizo mucho la frase que he aprendido de ti de, por favor, cállate, esto no te corresponde. Empezar a utilizar el sentido adecuado, los sentidos adecuados, lo que es para lo que es. Hay algo maravilloso en esto que comentas, en la parte del tema de la muerte, de las experiencias cercanas, que tú lo viviste hace ya casi 10 años. Y me encanta mucho. Hay un libro tuyo que siempre lo tengo cerca de mí, que es el de Dios. Es un libro que me fascina porque hablabas de Platón y bueno, esto es un diálogo, ¿no? Y es un texto que realmente llega más fácil. Cuando llega ese momento o cuando nos damos cuenta de lo que realmente somos, hay un ejemplo que tú mencionas del aula y el mar, con un monje zen, creo que es alemán, de apellido Jäger, no estoy... Correcto. Willy Jäger. ¿Nos puedes explicar un poquito acerca de eso, empatándolo con el tema de que estamos hablando de la tríada superior y el proceso, pues, hacia el plano de luz? Muy bien. Sí, el libro se titula efectivamente El aula es el mar. Es de un monje benedictino alemán que ha sido un gran impulsor para que el Zen se desarrolle por Europa, Willy Jäger. Y el concepto, el contenido del libro se refleja muy bien en el propio título, ¿no? La ola es el mar. ¿Cómo podemos entender esto? Para que incluso nuestra mente concreta, incluso la concreta, se dé cuenta. Pues permíteme que vuelva a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz tiene una aportación maravillosa en su obra poética. Hay cosas que son dificilísimas de compartir, Rodrigo, dificilísimas. Los yogis, los místicos han hecho un esfuerzo por compartirlo, generosísimo por compartir esas vivencias. Y la poesía abre un campo de transferencia de conciencia, abre un campo de aportación, de compartir, que va más allá de la prosa. Y fue el campo que usó fundamentalmente, también tiene obras en prosa, pero es lo que usó fundamentalmente San Juan de la Cruz. Y tiene varias poesías que él dice que están escritas tras estados, compartiendo los estados de alta contemplación, que son estados de lo que en la terminología mística cristiana también se denomina éxtasis, en la terminología oriental se le llama samadhi, y son estados de profunda meditación y de profundo encuentro con esa esencia a lo que hacemos referencia y a esa conciencia de la que estamos hablando. Y nos dice San Juan de la Cruz algo en un poema que yo voy a parafrasear para hacer referencia a esa ola que es el mar, ¿vale?
parafraseando a lo que dice San Juan de la Cruz y extendiendo lo que él dice en un bellísimo poema que tiene como título ¿Qué bien sé yo de la fuente que emana y corre? Parafraseando lo que él dice, podríamos hacer la siguiente afirmación. Eso que no tiene origen, innombrable, eso, aquello que no tiene origen, lo que algunas personas denominan la divinidad, lo que los filósofos aristotélicos denominaron la causa primera, lo que no tiene causa y es causa de todo lo causado, eso que no tiene origen, es origen de todo lo que lo tiene. Eso que no tiene origen es origen de todo lo que lo tiene. Y está presente, inmanente en todo lo originado. Eso que no tiene origen es origen de todo lo originado y está presente, inmanente en todo lo originado. Con esta frase como telón de fondo, la vida humana la podemos percibir olvidándonos de esto que acabo de compartir, nos olvidamos y vivimos una vida puramente material ligado a la apariencia, o recordando esta frase que acabo de compartir. El universo, se nos dice hoy por la ciencia, por la astrofísica contemporánea, que no es el único universo, que hay muchos universos. Stephen Hawking, en su último artículo, el artículo póstumo, se publicó una vez que había fallecido, desarrolla mucho esta idea, por ejemplo, de que no hay un universo, sino diferentes universos. Pero si nos ceñimos solamente al universo que nosotros conocemos, en el que desarrollamos nuestra experiencia y con nuestras tecnologías de algún modo empezamos a conocer, decimos que ese universo tiene casi 14.000 millones de años de edad, que su dimensión es ilimitada y se le calcula unos 93.000 millones de años luz. 93.000 millones de años luz de extensión, siendo consciente que un año luz son casi 9,5 billones de kilómetros. Un año luz, 9,5 billones de kilómetros. Y al universo se le conoce una extensión de 93.000 millones de años luz, con su casi 14.000 millones de años de edad. Y en ese universo, dice la astrofísica, ha habido unas revelaciones muy interesantes del equipo de investigación de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, que la estimación del número de galaxias que hay en el universo está actualmente ya entre 1 y 2 billones de galaxias, Rodrigo. 1 y 2 billones con B. Yo diría con B de Betis, ¿no? Que es mi equipo de fútbol. Con B de Betis. 1 o 2 billones de galaxias. Y cada galaxia tiene cientos de miles de millones de estrellas. Y las estrellas tienen cada una sus sistemas planetarios. El cálculo que se hace hoy desde la astrofísica es que hay entre 1 y 2 billones de galaxias, unos 700 cuatrillones de soles, de estrellas, y varias decenas de miles de cuatrillones de planetas. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Bien, si nos quedamos en una perspectiva materialista, ¿qué es la vida humana? ¿Qué es la vida humana en ese contexto? ¿Qué son unas cuantas decenas de años de vida en un planeta remoto, en una galaxia remota dentro de ese universo inmenso? No es nada. No es ni siquiera una ola en el océano. Es que no es ni siquiera una gota de agua en el océano. No es ni siquiera un grano de arena en el desierto. Ni una vida humana, ni la humanidad, con sus millones pocos de años de historia. ¿Qué es la humanidad en ese inmenso y colosal escenario? Nada, ni una gota de agua en el océano. Ahora bien, cuando empiezas a crecer personalmente, a desarrollarte en conciencia, a evolucionar espiritualmente, empiezas a darte cuenta de esto que han compartido con nosotros los sabios y las sabias. Oye, que eso que no tiene origen es origen de todo lo originado y está presente, inmanente en todo lo originado. Con lo cual, Rodrigo, en ti y con lo cual, Rodrigo, en mí, que desde la apariencia no somos ni una gota de agua en el océano, desde la esencia somos la divinidad misma. Porque eso que no tiene origen está presente, inmanente en todo lo originado. Esa es la grandeza de la vida.
Y esa grandeza de la vida solamente se puede ir percibiendo cuando vamos viviendo no desde la apariencia, sino poco a poco desde la presencia de nuestra esencia. Y entonces te das cuenta que no somos una ola, que no somos una gota de agua perdida en el océano, es que somos el océano mismo. Cada forma de vida es el océano mismo y puede reconocer ese océano en todo lo que le rodea, incluido en todos y cada uno de los seres humanos, aunque por supuesto pueda haber muchos seres humanos que esto que estoy compartiendo, y lo respeto absolutamente, le parezca un disparate y no lo compartan en absoluto. Claro, por los diferentes niveles de conciencia. Para mí las emociones negativas, bueno, ni positivas existen, son niveles de conciencia, sobre todo viviéndolos desde la conciencia, como lo comentas, en momentos de estar en esa tormenta, pues están activados todas las características del ego, ¿no? Del cuaternario inferior, pero después regresar a esa esencia. Con lo que acabas de comentar, recuerdo mucho algo, y fue una pregunta en ese diálogo de tu libro de Dios, de Emilio, ¿crees en Dios? ¿No? Sí, es como comienza precisamente el libro. El libro Dios es un diálogo, es una especie de entrevista que me hace un chamán de la etnia nacuigana, nahual, y efectivamente quedamos en que vamos a compartir, que me va a hacer una especie de entrevista larga sobre Dios. Y la primera pregunta es que si creo en Dios. Y la segunda pregunta es si Dios existe. Exacto. Y las dos respuestas que le doy a que si creo en Dios y a si Dios existe es negativa. Pues mira, Nahual, no creo en Dios. ¿Cómo que no crees en Dios? Pero Dios existe, pues Dios no existe. Y recuerdo el libro del año 2013, tú tienes la edición posterior de Sirio del año 2015, la primera es de la editorial No del 2013, y recuerdo que Nahual me dice, pues Emilio, entonces no sé qué libro vamos a escribir sobre Dios si comenzamos diciendo que Dios, no crees en Dios y que Dios no existe. Claro, el libro da ocasión a que vayamos desarrollando todo eso, ¿no? Y es que evidentemente que el meollo, el núcleo duro del tema, la divinidad no es una creencia, ni podemos hablar de que Dios existe de la forma que nosotros percibimos la existencia de nosotros mismos o de una maceta, ¿no? o de cualquier objeto de los que hay en nuestra vida. La divinidad es algo que podemos vislumbrar desde la mente humana, no está negada a la mente humana, podemos vislumbrar, pero es algo tan extraordinariamente colosal que escapa, ¿no? a las palabras. Entonces, creer en eso o el aplicarle el marchamo de que es, no vale, no vale. Tendríamos que darnos cuenta de que mirando dentro de nosotros, podemos percibir de alguna manera la grandeza de eso que es la divinidad, que está en mí y está en todo, que es innombrable, que es incalificable, pero que de alguna forma podemos intuir. Y desde luego le es de aplicación absoluta esa frase que creo recordar que está en el Evangelio cristiano de Mateo, donde Mateo dice, lo que es, no es. Lo que no es, es. Eso es aplicable a cada ser humano y en su maravillosa y gran expresión es la divinidad misma. A partir de ahí es muy difícil de meter en esquemas mentales porque lo que es, no es. Lo que no es, es. Aplicado a ti y a mí, lo que es nuestra apariencia, nuestro pequeño yo, nuestro mundo físico, emocional y mental, realmente no es. ¿Por qué no es? Porque es efímero, porque es perecedero. Unos cuantos años, unas cuantas décadas como mucho, ya está. Entonces lo que vemos en el espejo y decimos que es, realmente no es por su carácter tremendamente perecedero. En cambio, la esencia, nuestro verdadero ser, nuestra verdadera naturaleza divina, infinita y eterna, no la vemos a simple vista, no la vemos en el espejo, no la vemos en las fotografías que nos podamos hacer y decimos que no es, pero sin embargo es, porque es imperecedero y porque constituye nuestro verdadero ser. Pues esto que es, lo que es no es y lo que no es, lo deberíamos aplicar a la divinidad para acercarnos de alguna manera a esa enorme potencia, a esa colosal existencia de eso que no tiene origen, es origen de todo lo originado y está presente e inmanente en todo lo originado.
Claro, y aparte, bueno, pueden surgir varias cosas que van entrando en esta temática, pero yo lo que entiendo, una raíz etimológica, pues claro, creencia y Dios es como ponerlo afuera. Y bien dicho por ti, es que está dentro de ti, prueba esa divinidad. Nuevamente retomando lo de la mente causal. Y bueno, cuando llegue ese momento, que lo hemos estado hablando, de entrar en el tránsito, de utilizar otro coche, pues la mente causal trae todas esas vivencias y experiencias para poder partir desde ahí, que sea el punto de partida y no regresar desde cero, desde ese punto de partida, y es de donde vienen actualmente muchas creencias, que el karma es castigo. No, el karma es causa y efecto y el Dharma, ¿no? Los propósitos de vida. Emilio, ya estando en esa parte, que bueno, pues ahorita hay mucho miedo a la muerte, plasmando, tocando, verificando esa divinidad, cuando llegue el momento, ¿qué vamos a dejar en ese origen de la mente causal? ¿Cómo vamos a partir? ¿Cuál va a ser ese fruto, discernimiento? ¿Cuál va a ser ese fruto? Todas nuestras vivencias, experiencias basadas en el amor. Entonces, ¿cómo lo podemos decir a la gente de diferentes niveles de conciencia que no estén viviendo? Bueno, eso sería como un poco prepotente decir no lo hagan. Más bien, danse cuenta de que el mundo material lo están viviendo desde el ejemplo que pones, desde los lentes. No quedarse con la apariencia, eso no te lo vas a llevar en tu rueda encarnatoria. Es una reflexión importante, Rodrigo, que además podemos hacerla desde una perspectiva metafísica, pero también desde una perspectiva de aplicación práctica a los momentos actuales. Me explico. Desde una perspectiva más abstracta, más metafísica. Cuando el ser humano fallece, cuando se produce el fallecimiento físico, lo que muere es lo físico, ya está. El resto de los componentes humanos, incluido por supuesto la esencia, que es imperecedera, la dimensión álmica y espiritual, que es imperecedera, pero también nuestro mundo emocional y mental siguen vivos. Con el fallecimiento físico fallece lo físico, solamente. Con el fallecimiento físico comenzamos un traslado, un viaje desde el plano físico en el que estamos aquí viviendo al plano de luz. Vamos desde la orilla de la vida en el plano físico a otra orilla, a la otra orilla del río, que es la vida en el plano de luz. Desde la habitación de la vida en el plano físico a la habitación de la vida en el plano de luz. Y en medio, entre lo uno y lo otro, hay, metafóricamente hablando, un río. Hay como un pasillo, que es lo que aquí en España denominamos el tránsito. Mayoritariamente se le da ese nombre, el tránsito. Vida en el plano físico, vida en el plano de luz y un tránsito. Cuando en el plano físico fallecemos físicamente, entramos en el denominado tránsito. Entramos en el tránsito con todo lo que somos, menos con el cuerpo físico y el cuerpo etérico, energético que está pegado al físico, que quedan aquí, puesto que el cuerpo físico ha muerto. Pero en el tránsito está todo lo demás. Sigue vivo nuestro mundo emocional, Rodrigo, sigue vivo nuestro mundo mental. Y se da la circunstancia de que para llegar a la otra orilla, traspasar el río y llegar a la otra orilla, traspasar esa especie de pasillo y llegar a la habitación del plano de luz, al plano de luz, a la otra orilla, solo puede llegar nuestra esencia, solo puede llegar nuestra parte imperecedera, el alma y el espíritu del que hablan los cristianos. Ahí solo puede llegar eso, porque es lo propio del plano de luz. Vibracionalmente, lo demás no puede llegar al plano de luz. ¿Eso qué significa? Que en el tránsito tenemos que dejar lo emocional y lo mental. Lo físico ha quedado aquí, pero el río, el vestíbulo, el pasillo, el tránsito, es el espacio intermedio donde tenemos que dejar todo nuestro mundo emocional y mental. Eso para muchas personas es muy sencillo, pero cuando una persona ha tenido una vida muy cargada, muy egoica, muy egocéntrica, muy apegada a lo material, cuando una persona ha estado muy pendiente de la apariencia y con un olvido absoluto de lo trascendente, el mundo emocional, el mundo mental puede haberse densificado. Y eso hace que el tránsito se haga más prolongado, porque hay como
que quitarse esa contaminación, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la medida en que se vaya diluyendo nuestro mundo físico, perdón, nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental, llegamos al plano de luz. En el plano de luz se vive lo que en el cristianismo se denomina el cielo. Los orientales lo llaman el Devachan. Y el cielo viene a ser como el primer nivel del Devachan. Es un espacio glorioso, es un espacio de felicidad absoluta, de reencuentro de almas, etcétera, etcétera. Pero ojo, el Devachan tiene otros niveles. Se narra muy bien en esa experiencia cercana a la muerte de que se recoge en la República de Platón, a la que antes hacía referencia. Y en el contexto del Devachan hay un punto en el que recogemos la cosecha de lo que hayamos sembrado en nuestra última vida física. Es decir, en la vida física, Rodrigo, hacemos la siembra y la cosecha de lo sembrado se recoge en el plano de luz. De modo y manera que, ¿qué vas a recoger en el plano de luz como cosecha? Pues depende de lo que hayas sembrado en la vida física. Cristo Jesús, en el Evangelio de Mateo capítulo 25, habla de la lámpara de aceite. Y viene a decir que nuestra dimensión álmica es como una lámpara de aceite. Y en el plano de luz, lo que hayamos recogido como cosecha, extraemos aceite de esa cosecha y lo echamos a la lámpara. Y lo sumamos al nivel de aceite que ya tuviéramos en vidas anteriores, logrado en vidas anteriores, para con el nuevo nivel de aceite volver a encarnar, que conlleva un nuevo estado de conciencia para la siguiente vida. Pero claro, la gran pregunta es, esa cosecha que haces en el plano de luz, para extraer el aceite, ¿qué es lo que has tenido que sembrar? Desde luego, si en la vida física has sembrado piedras, aquí no puedes recoger aceite. Si lo que has sembrado es miedo, egoísmo, egocentrismo, materialismo, apego a las apariencias, etcétera, etcétera, esas obras, esos actos, la cosecha que van a producir es piedra y de ahí no se puede extraer aceite. En cambio, cuando en tu vida ha habido obras, porque por sus frutos, por sus obras los conoceréis, dice Jesús, cuando ha habido obras que tienen que ver con la generosidad, con el altruismo, con la compasión, con el amor, con la empatía, con la comprensión, con la tolerancia, con la ternura, etcétera, etcétera, eso sí te va a posibilitar una cosecha de la que podrás extraer aceite para echarlo a la lámpara encima ya del aceite que ya tenías acumulado en vidas anteriores y volver a encarnar. Con lo que, fíjate, que cuando hacemos el tránsito, ¿qué es lo que nos llevamos al plano de luz? Lo que nos llevamos finalmente es la conciencia misma, es decir, vas a llevarte el núcleo duro de lo que hayas sembrado en el contexto de amor, en el contexto de conciencia, en el contexto de compasión, en el contexto de armonía y de equilibrio, en definitiva, en el contexto de todo lo que tiene que ver con altas frecuencias vibracionales. En cambio, cuando lo que estás centrados es en temas densos, de baja frecuencia vibracional, muy apegado a lo material, nada de eso te lo vas a llevar al plano de luz, nada de eso te va a servir en el plano de luz. Y decía que esta reflexión metafísica, Rodrigo, es también aplicable a los momentos actuales. Mi convencimiento, y no es solamente un convencimiento mío, sino es un convencimiento labrado por el estudio de textos sagrados, de las aportaciones de sabios y sabias, de las aportaciones de esos que no son adivinos, pero que hacen profecías, no porque sean adivinos, sino porque conocen cómo evoluciona la conciencia y conocen cómo evolucionan los ciclos. Y desde esa sabiduría sobre la conciencia y los ciclos anunciaron cosas. ¿Y qué es lo que anunciaron? Que llegaría un momento en el que esta humanidad terminaría para dar paso a una nueva humanidad. De la misma forma que lo que yo verdaderamente soy, hoy encarnado en Emilio, habrá un día que Emilio muera para lo que verdaderamente yo soy siga su camino y volverá a encarnar en otra persona, hombre o mujer, cuando corresponda. Lo que yo soy no muere, lo que morirá será este tal Emilio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que me llevo yo de ese tal Emilio? Lo que hemos hablado antes, lo que haya sembrado y le pueda extraer aceite. Pues bien, el momento que estamos viviendo de la humanidad actual
es un momento, Rodrigo, de recta final. Esta humanidad está llegando ya a su fase final. Esta humanidad, dicho de forma descriptiva, no descalificatoria, descriptiva, está moribunda. Es una humanidad que ya ha dado de sí lo que tenía que dar. Nos ha aportado mucho, hemos crecido mucho en el contexto de esta humanidad, pero ya esta humanidad no da más de sí. Es como si hubiéramos crecido y el traje ya se nos ha quedado estrecho. Esta humanidad ya está anquilosada y lo único que ya puede aportar es anquilosamiento, sufrimiento y dolor. Y estamos ya enfocados hacia el surgimiento de una nueva humanidad. Y estos son los tiempos que estamos viviendo. Dicen los sabios, nadie sabe ni el día ni la hora, con lo cual no hacer cálculos en calendario, no fijaros en calendario, estar atentos a las señales, estar atentos a las señales. Yo no sé, Rodrigo, si esta recta final de esta humanidad le queda 1 año o le queda 500, no lo sé, ni me importa el tiempo, porque lo importante es ser consciente de que ya hemos entrado en esta recta final. Y lo que tendríamos que darnos cuenta es que en la nueva humanidad, como hablamos de un nuevo nacimiento después del fallecimiento y la reencarnación, en esa nueva humanidad no está invitado nada de lo que han sido los pilares de esta humanidad actual. Ni la riqueza, ni el egocentrismo, ni el egoísmo, ni la acumulación, ni el alejamiento y el daño a la naturaleza, ni el alejamiento y el daño entre los seres humanos. Nada de eso está invitado. Esa humanidad va a ser una humanidad ejemplar, va a ser una humanidad que vive desde unas pautas y unos cánones que tienen ya que ver de verdad con nuestros atributos álmicos, tal como han anunciado esos sabios y esas sabias. Y la gran pregunta que, aprovechando lo que significa el tránsito de la vida, el fallecimiento, el tránsito, el plano de luz, la vuelta a la encarnación, esto es absolutamente aplicable a la humanidad. La humanidad va a morir para que nazca una nueva humanidad. Y a esa nueva humanidad no va a estar invitado nada de lo grosero, de lo denso que ha habido en la vieja. Y la gran pregunta, la única pregunta que nos tenemos que hacer es si estoy invitado yo. ¿Estás invitado tú? ¿Está invitado el otro? Es decir, cada uno tendría que preguntarse eso. ¿Estoy invitado yo? ¿Estoy yo viviendo de modo y manera que estoy forjando, estoy sembrando lo que se precisa para esa nueva humanidad? ¿Estoy sembrando para que mi lámpara de aceite tenga el nivel mínimo requerido para poder vivir en esa nueva humanidad? Con esto no me enrollo más, Rodrigo. Lo que quiero decir es que cuando analizamos el proceso de vida física, fallecimiento, tránsito, plano de luz y vuelta a encarnar, esto es perfectamente aplicable también al proceso evolutivo de la humanidad. Y hay una humanidad que está ya viviendo su fase terminal para que surja una nueva humanidad. Y eso deberíamos tenerlo muy presente en el momento actual para vivir estos tiempos con serenidad, con confianza, con conciencia, intentando sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio de los demás. Y en medio de tanto el conflicto, situarnos en el centro del huracán, viviendo además todo esto con una enorme compasión ante tanto sufrimiento, pero también con una alegría íntima, porque esa nueva humanidad que ahí late en el corazón de tantos seres humanos y brilla en el alma de tantos seres humanos, está ahí ya a la vuelta de la esquina. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero se puede oler, se puede olfatear que esta humanidad, la actual, está ya en su fase final y se van a abrir las puertas a un nuevo episodio, un nuevo ciclo de la evolución humana, de una forma que, insisto, estará mucho más en conexión con nuestro corazón y con nuestra alma. Claro, lo que mencionas de que estamos viviendo esta tribulación nos regresa a todo lo que hemos hablado, partiendo desde qué hacer, ve hacia adentro, ve hacia tu conciencia, conócete a ti mismo, el poder ir a lo que realmente somos y sin importar el entorno. Y mencionaste algo, otro concepto que me gustó mucho, que me gusta hablar mucho de él, que es la vibración. Entonces, cuando hay densidad en los cuerpos físicos, que ya vino el fallecimiento, mientras más densos, pues puede ser más tardado, por así decirlo, el proceso de tránsito, la vibración. Y bueno, pues la vibración en vida, ¿no? O sea, realmente conocernos más, darnos cuenta que, bueno, el átomo es 99.9% de vacío, vacío cuántico, el 0.1 es energía.
Y en los átomos, bueno, para no enredarme, en su conjunto forman moléculas, moléculas en su conjunto forman células, células en su conjunto forman órganos, y órganos en su conjunto, pues ya está, un ser humano. Entonces, ¿cómo vendría ahí? ¿Somos 99% vacío? ¿Somos nada? ¿Qué hay dentro de ese vacío? Os han mencionado la metafísica, la teoría de cuerdas, la física cuántica que lo está estudiando. Lo único que sabemos que hay en ese vacío es vibración. Y ya obviamente si entramos en temas un poco ficticios, por así decirlo, para efectos de nuestro compartir, pues si a esa vibración le ponemos un nervio óptico, pues tenemos los ojos, bien dicho también por ti en varios videos. O sistemas auditivos, pues ¿qué tenemos? Sonido. Y todo es vibración. Lo vemos con los demás seres que nos acompañan en nuestra evolución. Los animales. Yo contando con 2 lunas, tú tienes una luna. O sea, hay lunas por todos lados, perritas espectaculares. O sea, qué maravilloso. O sea, por ejemplo, yo a una de ellas les digo la misma palabra con diferente tono y reaccionan. Están en el aquí y en el ahora, o no reaccionan porque pues, no están entendiendo la tonalidad de la emoción, pero ahí está la vibración. Entonces, desviándome un poquito con esto, regresando, la vibración, qué se está pensando, qué se está haciendo, qué se está llevando al corazón en esa meditación, qué estamos pensando, qué nos estamos llenando, de qué, cómo vivimos esta tribulación. Hay algo que también has mencionado, el cómo, no tanto el qué y el cómo. Y bueno, pues habiendo dicho también todo esto, pues en altas vibraciones, ningún virus, ninguna bacteria vive. Ninguno, ni este y el que pueda venir, las mutaciones, ni la gripe, nada, nada. Entonces, vibrar alto nos lleva a un estado de mejor salud, pues nos lleva a tener amaestrada esa, me encanta cuando dices la loquita de la casa, Teresita de Jesús, tenerla más amaestrada y utilizarla para lo que corresponda. Emilio, en ese tránsito, en esto que estamos hablando, porque ha sido todo un transitar, ¿cómo fue para ti esa parte de regresar del tránsito? Bueno, Rodrigo, por cierto, fue el 29 de noviembre del 2010, mi experiencia cercana a la muerte entre las 16 y las 18 horas del 29 de noviembre del 2010. Por tanto, estamos grabando esta entrevista, la estamos haciendo cuando están a punto de cumplirse efectivamente 10 años de ese momento. Toda esa experiencia para mí fue un regalo, fue una bendición. Mi camino espiritual, por decirlo de alguna forma, lo había comenzado mucho antes. Lo que son acontecimientos que me llevan a empezar a vivir desde la conciencia de una forma cada vez más palpable y más intensa, arrancaron en febrero del año 2000. Y estamos hablando de noviembre del 2010, es decir, ya llevaba un trecho recorrido. Y yo percibí y lo sigo percibiendo, esa experiencia cercana a la muerte como un regalo. Un regalo que además fue acompañado con un proceso de recuperación que fue muy lento, porque yo no pude volver a la actividad laboral, no pude volver a la actividad cotidiana hasta septiembre del 2011, desde noviembre del 2010 hasta septiembre del 2011. Y eso fue una especie de regalo que se sumó al regalo de haber tenido la experiencia cercana a la muerte, porque fueron muchos meses de silencio, de encuentro interior, de reflexión. Y también pude percibir cómo la vida se articula maravillosamente, que cuando tú te abres, la vida te da regalos continuamente. Y a propósito de lo que me estás refiriendo, Rodrigo, acerca del tema de los virus y demás, te pongo un ejemplo muy simple, porque lo recuerdo como si fuera ayer. En mayo del año 2011, recuerdo haber visto un vídeo de un programa de televisión que aquí en España realizaba una persona de reconocida sabiduría llamada Punset, Eduardo Punset. Falleció no hace demasiado tiempo. Y él tenía un programa en televisión muy interesante donde hacía entrevistas a personas también interesantes que iban un poquito más allá de lo ordinario y cotidiano para abordar cuestiones trascendentes. No recuerdo el nombre de la entrevistada en estos momentos, pero sé que era doctora en un gran hospital de Madrid. Y ella explicaba perfectamente, y fue un regalo de la vida, que viene al hilo de lo que tú acabas de compartir, ella explicaba perfectamente lo siguiente.
Dice, yo ya como doctora y como responsable de planta en este gran hospital, cuando entra un enfermo, porque ha tenido un accidente, porque ha tenido un infarto, cuando entra un enfermo, no nos preocupa su edad. El tratamiento que le vamos a dar no depende de la edad, porque la edad es algo relativo. Hay personas que con 50 años están regular y personas que con 75 están muy bien desde el punto de vista de salud. Con lo que el elemento edad, que ha sido durante mucho tiempo la base de darle un tratamiento o no, de hacer determinadas cosas o no, eso ya no lo tenemos en cuenta. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta? Lo que hacemos es percibir, medir, ponderar la calidad de su sistema inmunológico. Si el sistema inmunológico está fuerte, en esa persona podemos hacer un tipo de tratamiento distinto a que si está débil. El sistema inmunológico fuerte es un sistema inmunológico, diríamos, de alta vibración, usando el término que tú acabas de utilizar. Y los virus y bacterias están en la vida, forman parte de la vida. Pero cuando una persona tiene un sistema inmunológico fuerte, de alta vibración, no le afectan. En cambio, cuando tiene un sistema inmunológico débil, esos virus y esas bacterias le afectan. Cuando el sistema inmunológico tiene baja vibración, esos virus y esas bacterias le afectan. De ahí la importancia de conocer el sistema inmunológico de cada persona. Y Punset le hizo una pregunta fabulosa, porque le pregunta, bueno, ¿y si el hecho, por tanto, de enfermar más, enfermar menos, depende del sistema inmunológico? Esa fuerza, alta vibración o esa debilidad, baja vibración del sistema inmunológico, ¿de qué depende? ¿Se sabe algo desde la ciencia? Y ella dice, a ciencia cierta no te lo puedo responder, a ciencia cierta. Pero cada vez tenemos más constancia de que el sistema inmunológico de la persona está en íntima relación con su estado de consciencia. Fíjate, Rodrigo, es el estado de consciencia de la persona, es su visión de la vida. Si está apegada a lo material, baja vibración. Si tiene ya una visión más amplia, más abierta, en los términos que hemos compartido en esta entrevista, si tiene esa visión, hay una vibración más alta en su estado de consciencia y eso es lo que afecta al sistema inmunológico. De modo y manera que cuando una persona vive muy apegada a la apariencia, su sistema inmunológico suele ser débil, con lo que suele ser propenso a enfermedades y a ser focos de efectos de virus y de bacterias. En cambio, cuando una persona tiene un estado de conciencia más abierto, de mayor vibración, su sistema inmunológico es más potente, es más fuerte y es menos proclive a verse afectado por virus y por bacterias. Esto es uno de los muchos regalos que me hizo la vida entre noviembre del 2010 y septiembre del 2011, que fue una bendición y que le estaré siempre agradecido a mi yo superior y a los maestros y maestras y a la jerarquía celestial que lo hicieron posible. Pero fíjate, porque ese programa de televisión lo vi en mayo próximo, hará hace 10 años, no era un programa en directo, era un programa grabado y viene como anillo al dedo, ¿no? Lo he recordado ahora al hablar tú de alta vibración, baja vibración, virus y de bacterias. Y es que es así, es que la vida es mucho más sencilla de lo que la apariencia indica. La apariencia todo lo complica, la esencia todo lo dulcifica. Claro, o sea, la vida realmente está para vivirla, más no para sobrevivirla. 1 más 1 es 2, ya está. No buscarle tanta complicación que son las características del ego. O sea, realmente transformar la vida y pues bueno, ahí es donde yo digo, realmente las cosas, verificarlas. La sanación energética funciona porque va al cuerpo etérico, porque realmente eso es lo que somos. Todo el conjunto de nadis, todo el conjunto de chakras, que son muchos, obviamente de manera más pública o de conocimiento que más se domina, pues son 7, ¿no? Y pues yo lo que digo es verificar, o sea, realmente verificar, pero verificar desde dónde, cómo, desde un estado de amor o desde queja, y las cosas se abren, como lo hemos estado comentando. Contigo me ha pasado grandes causalidades desde hace tiempo, inclusive desde Chile, porque hay cosas que estabas hablando y pues bueno, la intuición y la percepción estuvieron en ti porque realmente varias se dieron y algunas probablemente más, ¿no? Pero también con conocimiento. A veces me gusta mencionar que no es falta de imaginación, sino de información. O sea, realmente estar
en este conocimiento, y el caos no lo hace el conocimiento, la ignorancia es que lo hace. El conocerse a sí mismo, ir hacia adentro, pues adelante. Y qué mejor que, pues bueno, como te digo, otro libro tuyo. O sea, realmente el conocerte a ti mismo, pues abre esas puertas, como en varios videos lo has mencionado, en la entrada del templo de Apolo, ¿no? Conócete a ti mismo para conocer a la divinidad. Está dentro, no está fuera, no está fuera. Entonces, Emilio, a la gente, ya entrando a la recta final de nuestro encuentro, de nuestro compartir, obviamente pueden venir muchas sugerencias, recomendaciones, pero sí hay mucho miedo, y el miedo pertenece al ego. Sí hay mucho miedo a la muerte, el conocerse a sí mismos. ¿Qué sugieres para distintos seres humanos que estamos aquí con diferentes creencias y programaciones? Que donde ahí viene la situación. Primero, conceptualizar qué es una creencia, después meterla dentro de nuestra vida, generar la emoción a distintas cabezas que piensan de manera diferente. ¿Cómo puedes unirlas para darles una sugerencia en este momento que estamos viviendo, independientemente si hablamos de pandemia o no? Pues todo se une y todo se liga y todo se asocia desde la práctica de vida, Rodrigo, la práctica de vida. El ser humano es muy dado a perderse en el mundo de las ideas, en el mundo de los conceptos. Ojo, que las ideas, los conceptos también juegan su papel, también tienen su sitio, pero no nos podemos quedar ahí, hay que ir más allá. Y cuando hablo de ir más allá y desde esa perspectiva de unicidad a la que tú hacías mención, la clave está en la práctica de vida. Llevamos en el planeta entero, desde el mes de marzo aproximadamente, que todo esto estalló, febrero-marzo del 2020, llevamos ya más de medio año. Desde febrero a noviembre son 9 meses de crisis sanitaria, de pandemia, de primera oleada, en muchos países como España ya segunda oleada. ¿Qué estamos sacando de esto? Pero no me refiero ahora ya a la generalidad, sino tú o yo, cada uno de nosotros. ¿Qué estamos sacando de esta experiencia? ¿A qué nos está ayudando? Porque está aquí para algo, no está aquí por casualidad. Por supuesto, esto puede ser que haya sido provocado, que tenga que ver con un virus que no es natural, sino que es artificial, pero yo no voy ahora por esos derroteros. Sea cual sea su origen, ahí está. Y efectivamente puede ser que le estén usando esa élite que está siempre empeñada en acumular, poseer, tener, retener, controlar, dominar, manipular. Lo estarán usando seguramente como ensayo de ingeniería social en pro de sus objetivos, pero todo eso está ahí. Yo no digo que no, pero mi pregunta no va por ahí. Mi pregunta va en el sentido, vale, todo eso está ahí, pero ¿a ti qué te está aportando? ¿En qué te está transformando? ¿Eres distinto ahora a febrero del 2020? ¿Han cambiado cosas en tu vida? Porque si después de lo que estamos viviendo no se han transformado cosas en tu vida, deberías sentarte y reflexionar profundamente. Porque esto es una sacudida enorme, colectiva, pero también personal, para dar un paso adelante. Y ese paso adelante no es teoría, es práctica de vida. Y la práctica de vida es algo muy sencillo. Las relaciones con los demás, ¿las sigues basando en el control, en el dominio, el intentar llevar la razón, el imponer tus criterios? ¿Sigues yendo por ahí? ¿O en tu práctica de vida está ganando terreno la tolerancia, la comprensión, la empatía, el darte cuenta que cada uno está viviendo lo que está viviendo y ve la vida de una forma distinta? Lo cual no quiere decir que tú desde tu discernimiento no vivas como corresponde a tu conciencia, pero con mucho respeto a la forma de ver las cosas por parte de los demás. ¿Cuál es tu modelo de relaciones, tu tipo de relaciones con los demás? ¿Ha habido alguna transformación en estos meses? Con relación a la sociedad en la que estamos, ¿estás tranquilizando, relajando tu estilo de vida? ¿O sigues estresado, sigues siempre corriendo en un culto permanente a la velocidad, metido en el consumismo ciego, en la alimentación inconsciente, etcétera, etcétera? ¿Sigues por ahí creyendo que necesitas mucho y que lo mucho que necesitas lo necesitas mucho?
¿O has empezado a darte cuenta y has empezado a vivir de una manera más sencilla? Una manera que se va desconectando de tanto culto a la velocidad, de tanto estrés, que va buscando una forma de vida distinta con otro ritmo, que se va podando tantas necesidades ficticias, artificiales, que realmente no tenemos, y te vas apartando de ese mundo, ¿no?, de consumismo ciego, y vas tomando además conciencia de tu alimentación, por ejemplo, ¿no?, y de que tienes que empoderarte en tu salud, que la salud no puede ser algo que ponga en manos de los demás, que está muy bien que haya un doctor, una doctora que te aconsejen, pero tú tienes que tener también un conocimiento y una responsabilidad, una autorresponsabilidad hacia tu salud. ¿Ha habido alguna transformación en este ámbito? En tu mundo emocional y mental, ¿ha servido esto para que percibas cuál es ese mundo emocional, ese mundo mental, y de alguna manera lo estés equilibrando, lo estés serenando? ¿O sigues ahí en medio de los torbellinos y de las turbulencias emocionales y mentales? Y podíamos seguir, Rodrigo, podíamos seguir con ejemplos, pero esta es la clave, la práctica de vida. Y la práctica de vida es lo que nos aúna. Si me da igual lo que tú me digas, la teoría que pueda tener una persona, pero lo que muestra lo que es su práctica de vida. Y a partir de ahí, mi llamada a mí mismo y mi llamada a todas las personas es a que nos transformemos, a que estos acontecimientos que estamos viviendo no pasen sin más. Mucha gente espera que cuando esto pase las cosas vuelvan a ser como antes eran, incluidos ellos mismos, que ellos mismos vuelvan a ser como antes eran. De verdad, ¿no hemos tenido suficiente? ¿No ha habido ya suficiente humanidad y suficiente vida individual tan basada en el egoísmo, en el egocentrismo, en el economicismo, en el materialismo? ¿No ha habido ya suficiente? ¿Es que tienen que llegar más olas distópicas cada vez más fuertes para que por fin vayamos dando pasos? ¿Por qué no aprovechamos esta? ¿Por qué no sacamos el jugo de esta experiencia y nos transformamos en nuestra vida cotidiana y transformamos nuestra vida diaria desde la vida sencilla, armoniosa, equilibrada, compasiva y amorosa? Es así de sencillo, Rodrigo. Es así de sencillo de explicar y es así de sencillo de practicar, porque la práctica cotidiana está a nuestro entero alcance y basta que con voluntad lo pongamos en marcha con un poquito de perseverancia. Y esto no tiene muchos secretos, es bastante simple, la verdad. Claro, está en hacerlo, en no darle tantas vueltas, sino en levantarse y hacerlo. Ir a hacer ejercicio, En la hacerlo. medida de lo posible, empezar a hacerlo. Claro, en la medida de lo posible, también lo que hablábamos de la vibración, en la medida de lo posible, la vida saludable, alimentación saludable. Quiero alcanzar altos niveles de meditación, llegar a Samadhi, pasar por Dhyana, y pues, ¿qué le estás metiendo a este? Que también necesita vibrar para poder alcanzar esos, llamémoslos niveles más sutiles, ¿no? O sea, realmente para mí es un gran privilegio estar intercambiando contigo este compartir espiritual, porque yo contigo veo algo maravilloso, que es la verificación y la congruencia. No solamente el decir las cosas, sino llevarlas a cabo. En lugar de decir bellas, hazlo. Y ahí es donde está realmente un camino de alta enseñanza para mí, desde mi corazón, desde lo más personal. Y lo que yo he podido percibir es, hazlo, ¿qué vas a perder? No va a pasar nada, hazlo. Y he llevado y he transformado y realmente, cuando de repente volteo y digo, sí funciona. Y las cosas llegan. A veces un libro, a veces más información que pasó o se quedó en la biblioteca durante un año sin darse cuenta. Todo llega en su momento, todo es perfecto para mí, aunque hay partes ahí de esa perfección sutil que me enreda un poquito, pero bueno, todo es perfecto y todo está en amor, y vibrando en amor, pues, ¿qué más? Ya no hay nada. Todo es amor, le quitamos el artículo, ¿no? Vive y, ¿cómo es, Emilio? Ama y haz lo que te dé la gana. San Agustín, ¿cierto? Agustín de Hipona, efectivamente. Cuando uno se ama a uno mismo y encuentra el amor que somos en esa esencia, a partir de ahí ya todo lo que puedes hacer, ¿qué es? Pues vivir la vida trayendo el cielo a la tierra, vivir la vida mil gracias derramando. Así que vamos a ello, paso a paso, con perseverancia, en el viviendo el aquí y ahora, vamos a ello, Rodrigo. Y con mucha fe, con mucha certeza de que las cosas son,
y la fe como ese gran compromiso con uno mismo, porque también la fe pues, no está fuera, ¿no? No es magia. Muchas personas lo pueden manejar así, pero también es creencia. Vamos hacia adentro con más información. Emilio, ¿algo más que quieras comentar con todo este recorrido que traemos desde conciencia, tránsito, tránsito de este cuerpo, tránsito de la tríada superior? Nada, pues simplemente agradecerte muchísimo este encuentro y ya que han mencionado el término fe, creo que está muy bien como corolario, ¿no? Como broche final a este encuentro, ¿no? Porque el término fe es un término castellano que viene del latín, pero del latín viene de la traducción de la Biblia del griego clásico al latín. Y la palabra fe, en las versiones originales en griego clásico de los evangelios, es una palabra griega que es pistis, pisteo. Pistis como sustantivo transitivo, pisteo como verbo. Y pistis, pisteo, que es lo que hoy llamamos fe, es una palabra, es un vocablo, un sustantivo, un verbo griego antiguo que tiene tres grandes significados. Son tres en uno: confianza, compromiso y perseverancia. Cuando Jesús decía, si tuvierais la fe del tamaño de un grano de mostaza, moveréis montaña, haríais las cosas que yo hago incluso más. Cuando Jesús habla de fe, está hablando de confianza, de compromiso y de perseverancia. Y creo que podemos cerrar esta entrevista recordando esto. Confianza en la vida. Confía en la vida. La vida te abraza, la vida te ama, confía. La vida está llena de señales, de causalidades, de sincronías. Todo tiene un sentido profundo, todo tiene un porqué y un para qué. Confía en la vida. Compromiso, compromiso con qué o con quién. Compromiso contigo mismo, para sacar lo mejor de ti, para vivir desde tu esencia y sacando lo mejor de ti, poniéndolo al servicio de los demás, tal como hemos compartido. Y todo esto con perseverancia, paso a paso, paso a paso, paso a paso en el camino de la vida. Y ya está. Así que me parece muy bien. Hemos comenzado con el conocimiento de uno mismo y con la conciencia, y hemos terminado con esta fe que es confianza en la vida, compromiso con uno mismo y perseverancia. Y es una forma muy bella de cerrar el círculo. Emilio, nuevamente muchas gracias de todo corazón. Gracias por compartir tu conocimiento, abrir tu corazón y transmitirlo, comunicarlo. Gracias, gracias inmensamente. Muchas gracias, Rodrigo. Hasta muy pronto.